Estamos en el Ecuador del Congreso. Espero que todas estéis disfrutando. Nosotros, la verdad es que encantados de cómo está saliendo. Creo que según el programa, ¿no? Nos habíamos autoconvocado aquí en una especie de mesa, tertulia, debate, café. Aunque no ha habido café, va a ser un agua fresquita que no viene mal. Nada más ni nada menos que para hablar sobre un tema, yo creo que harto complejo, complicado, pero muy interesante y muy importante para nuestra profesión, ¿no? ¿Qué trabajo social para qué sociedad en estos momentos, no? Es uno de los debates macro que están flotando en el aire y que nosotros hemos querido traer este congreso articulado en torno a 4 variables o a 4 parámetros, ¿no? Por una parte, analizar o pensar, conocer vuestra opinión o vuestra valoración respecto de qué desigualdades o qué fracturas sociales se han generado o estamos detectando de una manera más gravosa en nuestra sociedad actual. Si ha habido o no emergencia de nuevas necesidades sociales o son viejas necesidades sociales que se manifiestan de otra manera. ¿Qué está pasando con la política social actual? ¿Cómo está respondiendo a toda esta situación? ¿Y qué retos como profesión, el trabajo social, nos estamos planteando ante todas estas cuestiones? Todo esto a la hora de hacer la digestión. Pero nos hemos tomado un café, Germán, e intentaremos hacerlo lo mejor que puedas. Pero primero y ante todo, ¿os conocíais? Claro. Vale, muy bien. Bueno, yo a Germán lo he conocido físicamente Sí, hoy. pero son ya muchos años, ¿verdad? Muy de correrías. Bien. Me alegro. Lo digo porque imagino que casi todo el mundo os conoce, pero si no es así, lo suyo y lo que procede en estos momentos es presentaros. A mi derecha, pues un compañero de aquí, un amigo, Gustavo García. Él, como todas y todos sabéis, y si no, bueno, pues os lo transmito, es asistente social, diplomado universitario en trabajo social, máster en gerencia de servicios sociales, ha ejercido como trabajador social en el Ayuntamiento de Zaragoza en diferentes puestos, asesor tanto para el Gobierno autonómico como para el Ministerio en su momento, para el desarrollo, todos sabemos, del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. Fue profesor asociado de la Universidad de Zaragoza y en estos momentos básicamente se dedica, aunque ya hace tiempo, y es responsable de estudios y publicaciones de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, coordinador del informe sobre el Estado Social de la Nación y del índice DEC. Un placer tenerte con nosotros. Encantado de pasar la hora de la siesta acompañado. Va a ser tu mejor siesta. La mejor siesta. Además que soy de siesta, así que os cambio el sillón si queréis. No. A mi izquierda, otro conocido, me consta, por las veces que hemos sido interrumpidos por gente que le ha ido saludando y que le ha manifestado que lo conoce tanto por haberlo leído como por haber interaccionado con él a través de las redes, Germán Jaraiz Arroyo. Él es diplomado en trabajo social, licenciado en sociología y doctor en ciencias sociales. Imparte la materia de política social en la Facultad de Ciencias Sociales de esa universidad. Ha participado en diversos grupos de investigación y forma parte del comité científico de FOESA. Y como más rescatable o más reseñable, además de sus publicaciones y su participación en diversas revistas e investigaciones, es que en su momento ha sido secretario general de Cáritas a Andalucía. Muchas gracias, desde luego, por el esfuerzo añadido de tener que trasladar. Un placer estar aquí con vosotros y pasar la siesta también. Bueno, pues dicho esto, si os parece, empezamos con el primer bloque y la primera cuestión. La dinámica, el planteamiento es el siguiente. Yo os voy haciendo una introducción al tema y vosotros vais dialogando en esta relación dialógica que nos comentaba María José hoy
y vais intercambiando opiniones, valoraciones o complementándoos, ¿vale? De acuerdo, que no queremos, o el planteamiento es que no sea nada académico, restringido en tiempos, ni nada de esto, ¿vale? Bueno, pues empecemos por el primer bloque, la primera cuestión que tiene que ver con el tema de las desigualdades sociales. Fijaros, preparando este tema el lunes de esta semana, acudí a la presentación del informe económico y social de Aragón. Y entre los datos que allí se daban, me llamó mucho la atención, aunque ya era una cuestión que había escuchado y había leído, que Aragón, al igual que España, está creciendo económicamente. Y además está creciendo económicamente por encima del 2%. Y lleva 3 o 4 años por lo menos, creciendo económicamente. Pero que en el reverso de este crecimiento económico, los datos también nos dicen que la situación de desigualdad en la renta, en la distribución de la renta, está creciendo desigualmente, se está ampliando esa fractura social y, como nos decía ayer Victoria Camps, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Estos datos lo que nos ponen absolutamente de manifiesto es que no hay una correlación lineal, a pesar de lo que algún argumento dice, respecto de que un crecimiento económico implica un crecimiento de igualdad social. ¿Cuáles serían, pues, las causas de que esto no fuera así? Porque sí que parece que en un planteamiento más liberal el crecimiento económico genera riqueza y todos somos más iguales, ¿no? Tenemos una sociedad más rica, todos somos más iguales. Bueno, pues he revisado algunos estudios, algunos planteamientos y algunos autores lo que nos dicen es que el caso español es específicamente significativo porque, por una parte, nuestro mercado laboral es muy precario, es absolutamente precario, pero que esto no sería el argumentario único, sino que esto hay que unirlo a la limitada intervención pública. Una limitada intervención pública por la poca posibilidad de redistribución de la riqueza que tiene el Estado por el modelo redistributivo, modelo fiscalizador que tenemos y por la debilidad de nuestro sistema de protección. Con lo cual, ahí habría 3 parámetros que harían que la intervención pública no pudiera estar frenando el aumento de las desigualdades, en este caso la desigualdad en la distribución de la renta. Además de que ahondemos en estas cuestiones y cómo eso está afectando a la situación social general, ¿qué otras desigualdades, además de esta, que es absolutamente evidente por los datos, esta desigualdad en la distribución de la renta, qué otras desigualdades sociales o fracturas sociales pensáis que se están generando y cómo pensáis que el trabajo social estamos siendo capaces de responder a ellas? Como queráis. Puedes empezar tú, juegas en casa. Yo hasta que espabilo de la siesta me cuesta arrancar. La verdad es que esta pregunta no me la esperaba hasta ahora, así que... Bueno, yo creo que el escenario que has marcado, ¿no? Que deja, al final lo que nos marca es un proceso transversal de desigualdad. Es decir, en la tarde de ayer, el poco rato que pude estar en la última de las charlas, ¿no? Creo que se hablaba del proceso de individualización y de la cultura de transferencia hacia lo individual, hacia la esfera individual y familiar de los riesgos sociales, ¿no? Yo creo que este proceso es un proceso político, pero también un proceso cultural, ¿no? Los procesos políticos son complicados de abordar, pero se hacen en tiempos más cortos que los procesos culturales, ¿no? Entonces, en cierto modo, gran parte de estas transformaciones que está generando, a mi juicio, la dinámica de deterioro de las ya débiles redes que teníamos de protección pública y medio pensionista, o sea, pública con el tercer sector, etcétera, ¿no? Pues se debilitan a un ritmo mucho más rápido, ¿no? Yo creo que la gran paradoja es que nos vamos a mover o nos estamos moviendo en sociedades donde la principal vía de distribución de la riqueza, que era el empleo,
o no existe o se está reeditando en formatos muy precarios como reverso sigue habiendo crecimiento económico, con lo cual sigue siendo una paradoja muy fuerte, ¿no? ¿Por qué es más intenso en España? Bueno, hace poco en el Congreso de Reps en Sevilla Mauricio Ferrera decía que no era un fenómeno de España, un fenómeno de los países mediterráneos, ¿no? Sí, del arco mediterráneo. Yo creo que entrar a analizar esos factores es complejo, ¿no? Pero a mi juicio hay un elemento que sí es claramente diferencial respecto a qué ha ocurrido en otras zonas, especialmente en los países nórdicos y en gran medida en los países continentales. Y es que las redes y las estructuras de capital social de las sociedades, asociacionismo, en el sentido transversal, general, han sido mucho más sólidas en otros espacios, ¿no? Y creo que la solidez de esas redes tiene una mayor o menor fuerza de cortafuego de estos procesos, ¿no? Siendo procesos transversales que se están dando en toda Europa ahora mismo, ¿no? Pero yo creo que ese es uno de los fenómenos que incide de modo especial en el ámbito de los países mediterráneos, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, es muy sano que veamos que analicemos el trabajo social viendo cómo está la sociedad y qué cambios se está viendo en la sociedad. A veces, eso lo olvidamos con bastante frecuencia y nos metemos en nuestra propia burbuja hasta creamos nuestro propio lenguaje, nuestra propia especie de dogmas, ¿no? Así que es bueno, pero no mirar a la sociedad desde el trabajo social, sino mirar el trabajo social desde la sociedad, hacer un esfuerzo por poner el gran angular. Y el gran angular lo que nos dice es que estamos que hemos vivido una auténtica mutación social. La sociedad ha cambiado radicalmente. Ahora que estáis celebrando los tantos aniversarios de la escuela y demás, acordaros lo que nosotros estudiábamos y cuando empezamos a trabajar, y no hace tanto tiempo, vivíamos en un tipo de sociedad que ahora es distinta para los que empecéis a trabajar ahora. Por ejemplo, hay un tema que a mí, bueno, además es que está un poco... nos desenfoca la realidad el tema de la crisis. Parece que todo lo que nos está pasando es por la crisis, que es culpa de la crisis y que todavía no hemos terminado de salir de la crisis, que todavía hay consecuencias, efectos de la crisis. No es verdad. Bueno, sí que es verdad que hay consecuencias todavía de la crisis, por supuestísimo. Pero el cambio de modelo de sociedad no tiene que ver con la crisis. La crisis lo ha agudizado, pero venía ya produciéndose desde antes. Entonces hay que analizar este cambio de modelo para saber cómo tenemos que evolucionar el trabajo social y los distintos servicios en los que nos ubicamos. Y dentro de este cambio a mí hay una cosa que me está dando últimamente, vamos, ya a lo mejor casi me radicalizo un poco, pero decía Ortega y Gasset que el que no exagera no comunica, así que permitirme que exagere un poquito, pero solo un poquito, lo digo porque lo siento. Fijaros, cuando hasta hace poco podíamos hablar de ese binomio de pobreza y exclusión social, lo damos por hecho. Y es que era verdad. Hasta hace unos años, las personas pobres que se mantenían en la pobreza casi siempre eran excluidos, tenían situaciones de exclusión. Y las personas que vivían situaciones de exclusión casi todas eran pobres. Ahora no se puede hablar de pobreza y exclusión social. Es como si hablamos de gripe y tumores malignos. Sí, las dos cosas son enfermedades, pero es que no tiene que ver una con otra. Entonces, ya no podemos, y yo es un consejo que os voy a dar, o sea, una opinión, no volver a asociar no seguir como Ortega y Gasset, o sea, no pobreza y exclusión social, son cosas distintas. Y además el unirlo, cuando no es necesario unirlo, nos desenfoca e impide que hagamos el trabajo social que debemos hacer. Y en los servicios sociales específicamente nos hunde. Y os explico. Hoy sabéis de sobra que ser pobre no es sinónimo de estar excluido. Aunque hay mucha relación entre pobreza y exclusión social, evidentemente, la pobreza, si se mantiene, si se prolonga, incluso si se transmite de generación, ya no os cuento, si se mantiene la pobreza o si la pobreza se junta, si concentramos gente empobrecida, los riesgos de dar el paso de la pobreza a la exclusión social son evidentes. Ahí tenemos una labor preventiva, el trabajo social tremenda que deberíamos hacer, detectar estos riesgos del paso de la pobreza a la exclusión, porque de la pobreza se puede salir fácil, con recursos. De la exclusión es otra cosa, son procesos y salir, aunque tenga recursos, es mucho más complicado. Entonces ahí la prevención debería ser importante. Pero sabéis que hay mucha gente en situación de pobreza que no son excluidos. Y estoy pensando incluso en compañeros y compañeras de nuestra profesión, que de repente por algo se quedan sin trabajo y como no tengan un buen apoyo familiar y esa situación se prolongue, pues lo pueden empezar a pasar mal. Entonces, claro, si como estamos acostumbrados a vincular pobreza y exclusión social, si cada vez que atendemos a alguien que viene porque tiene una situación carencial tremenda, le atendemos con criterios con los que atendemos a una persona en situación de exclusión social, es decir, incluso que en Aragón se sigue llamando ingreso aragonés de inserción,
cuando muchas de las personas que hoy necesitan esa ayuda económica es simplemente por una carencia material, pues es que no estamos atinando. Y claro, hace poco, quizás algunos de los que estáis aquí, a lo mejor estuvisteis en la presentación del CES de Aragón, del informe sobre la pobreza en España. Claro, yo me tuve que poner un poco crecido, porque allí en la mesa estábamos 4 personas, el de Cáritas, el secretario de Cáritas, Joaquín Santos, de Elías, el de la Fundación Rey Ardiz y yo mismo, todos de servicios sociales, y el público evidentemente era de servicios sociales. Entonces, claro, la pregunta es decir, si el CES, que junta empresarios y sindicatos, y habla de pobreza, ¿cómo no hay empresarios? ¿Cómo no hay sindicatos? Si la pobreza no la generamos los servicios sociales. No es que en España haya pobreza porque los servicios sociales o la intervención social o los profesionales que estamos en esto lo hagamos mal o seamos pocos. Que quintupliquen el presupuesto de Cáritas, que le multipliquen por 10 el presupuesto del IAS en Aragón. Que funcionemos mejor los profesionales. ¿Vamos a acabar con la pobreza, con los 8 millones de trabajadores pobres? Pensarlo un momentito. O sea, estamos legitimando y justificando. O sea, no podemos, tenemos que empezar a decir que eso no vale. O sea, que ni somos culpables de que haya tanta pobreza hoy en España, ni con servicios sociales, ni con intervención social, por bien que lo hagamos, podemos superar esa situación. Ahora bien, nuestro campo específico sí está en la exclusión. Y si está en la exclusión, tenemos que abordar preventivamente esas situaciones que os decía de pobreza, para prevenir que la concentración de pobreza o la prolongación de la pobreza, y aquí podemos seguir hablando ahora todo lo que queráis, conlleve ese riesgo de exclusión social del cual luego va a ser mucho más difícil salir y ya no va a ser suficiente solo con recursos económicos, con una vivienda, con un empleo, con una ayuda del tipo que sea. Y demás. Y si a esto le añadimos además, voy a callar por hacer más diálogo, pero quiero decirlo ya por entrar fuerte, si a esto le añadimos las políticas que se están llevando a cabo para abordar la pobreza, que es un auténtico limosnero del conde de Romanones, para cada necesidad una ayuda. Ahora para pagar la casa, ahora para pagar la luz, porque no la puedes pagar, ahora para alimentación, ahora para esto, ahora para aquello. Ya está bien, porque al final a los trabajadores sociales nos tienen de oficinas de check-in social, todo el día clasificando a la gente, que si este es vulnerable severo, vulnerable en riesgo, o en riesgo de exclusión, o pobre limitado, o pobre no sé qué, ¿entendéis? Estamos todo el día sirviendo a la gente, clasificando gente. Y claro, ¿qué imagen estamos dando los servicios sociales? Y ya no os cuento, y ahora sí que termino, pero si queréis, a lo mejor deberíamos de tener algún pronunciamiento en este congreso con la tarjeta de pobre. Que esa es otra. Luego hablamos de esas cuestiones. Luego hablamos de esas cuestiones. Y así nos despertamos un poquito. Sí. A mí, el planteamiento que hace Gustavo me despierta un interrogante más, ¿no? Y es cómo pasamos de esa dinámica en la que estamos inmersos como una especie de riada y que nos lleva como planteamiento al que es muy difícil sobreponerse a la corriente que nos arrastra, y cómo buscamos resorte para nosotros mismos generar otro tipo de dinamismo de intervención social, ¿no? Porque es un río que nos lleva muchas veces, ¿no? Entonces, el planteamiento para mí es hasta dónde y cómo podemos ir construyendo espacios de acción colectiva en los que el trabajo social no tiene la función única, de protagonista único, pero sí se puede consolidar o conformar como un espacio que facilite conexiones, ¿no? Es un tema que me despierta a la reflexión. Es decir, yo estoy dando clases en la universidad, pero estoy trabajando también en un proyecto en uno de los barrios que más exclusión acumula de Europa, que es el Polígono Sur, ¿no? Las 3.000 viviendas de Sevilla, ¿no? Y muchas veces hago una reflexión. Cuando voy a las 3.000 viviendas, 5 días en semana, realmente hago una reflexión mirando a la ciudad de Sevilla. Todos los barrios vulnerables o marginales de la ciudad de Sevilla, todos ellos, son fruto de alguna crisis. Sí. El barrio que habéis presentado esta mañana es fruto de la crisis del desarrollismo de los años 50. O sea, ese proceso de crisis dejó a determinadas personas en un espacio. En Sevilla ocurre igual con otros barrios como Candelaria, Pajarito, Madre de Dios. La crisis de los años 70... dejó otros barrios en Sevilla, el Polígono Sur, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi pregunta muchas veces en un entorno urbano es cuáles serán los barrios que quedarán anclados tras esta crisis, ¿no? Me parece que uno de los elementos clave a la hora de abordar el trabajo social, la intervención social en lo local, es cómo ponemos en diálogo procesos de intervención social con procesos de desarrollo económico y con procesos urbanísticos, ¿no? Con procesos de abordaje de cómo se diseñan los espacios de convivencia de la gente, porque claro, el
el proceso de generación, ese paso de la pobreza a la exclusión, viene dado muchas veces por la concentración de mucha gente en situación de pobreza, ¿no? Es decir, mi abuelo siempre decía que él era pobre pero honrado, o sea, vivía en un espacio en el que podía proveerse de relaciones que no le conducían a la exclusión, aunque fuese pobre, ¿no? Sin embargo, en este tipo de espacios, donde juntamos a poca población, a mucha población que compite por muy pocos recursos, es muy difícil construir esas relaciones, ¿no? Y creo que ahí tenemos un ámbito no solo de alianza con otros espacios de política pública, sino de cómo pensar al trabajo social no solo como un actor facilitador de un determinado acceso y derecho a bienes públicos, sino como facilitador de una serie de relaciones que construyen otro tipo de vecindad y de colectividad, ¿no? Bueno, en eso, aquí en el Colegio de Aragón hemos trabajado algo, solo que no tuvimos demasiado éxito, pero en los últimos años hemos estado trabajando con la Universidad San Jorge, con la Cátedra de Arquitectura, un proyecto precisamente de análisis del entorno urbano. Interesantísimos, de mapas de riesgo, pero analizando la convivencia, los riesgos de exclusión, incluso los atractores de convivencia positivo y negativo, y es un trabajo interesantísimo. Nuestra colaboración con el área del urbanismo, que desde el Consejo General también se ha llevado a cabo en el Congreso Nacional de Medio Ambiente durante años, y hemos hecho grandes alianzas con arquitectos, con físicos, o sea que hay un trabajo que ojalá hubiéramos desarrollado más. Pero yo eso lo reservaba casi para el final, para los retos del trabajo social. Yo ahora quisiera seguir insistiendo en este tema de que la sociedad ha cambiado y la práctica del trabajo social no. A veces porque no hemos sido capaces nosotros mismos, a veces porque el marco institucional no nos deja. En este sentido, yo estoy convencido, insisto, voy a exagerar un poco, pero lo digo como lo siento. Cualquiera de los que estéis trabajando en cualquier institución, ayuntamiento, comarca, en cualquier ámbito, no sé, en otros ámbitos de sanidad, educación, me imagino que lo viviréis parecido, pero si es que mientras se articule la respuesta a esto, en base a ayudas, que os decía, ayudas aisladas, puntuales, para pagar esto, para pagar aquello, estamos desbordados por esa gestión. Es decir, mientras tengamos que seguir atendiendo las situaciones de pobreza de esta manera, no hay forma. Ya podemos decir en un congreso lo que digamos, que el lunes volverán al trabajo y seguirán en lo que están haciendo. Y no podemos hacer un trabajo social distinto, más de intervención social, más de trabajar esos aspectos relacionales, esos aspectos del entorno, esos aspectos de motivación, que, ojo, ahora hablaré de la motivación, porque también tenemos el viento en contra, O sea que para eso necesitamos un cambio radical. Fijaros lo que os voy a decir. Necesitamos abandonar la atención a las consecuencias materiales de la pobreza. Hasta que no disociemos trabajo social de pobreza. La pobreza no la arreglamos los trabajadores sociales, punto. Ni los servicios sociales. Y cuantas más ayudas diversas pongamos, peor para todos y peor para las personas que están sufriendo estas situaciones. Entonces, ¿cuál es la solución? Una renta básica. Y tenemos un proyecto de ley dormitando en las Cortes de Aragón desde hace año y medio, por lo menos. Ese tenía que haber sido uno de los grandes debates. Si alguien tiene una carencia material, vamos a darle una ayuda económica, pero una ayuda global. No para esto aquí, para aquello allí, aquí te clasifico de esto, aquí te clasifico de aquello. ¿Me entendéis? Entonces yo creo que ahí es donde deberíamos de lanzarnos. Y es más, si esa ayuda no la gestionamos los servicios sociales, mejor. De acuerdo. Y vamos a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar. Yo creo que ahí tenemos la clave. Y dejar de ser gestores de las consecuencias de la pobreza. Yo creo que esa es la clave. Y cuando abandonemos eso, porque si no es que parece que la pobreza se arregla con más servicios sociales, con más trabajadores sociales, si hay más pobres es porque los trabajadores sociales, los servicios sociales no funcionan. Yo creo que ahí hay que resetear el sistema y abandonar. Ya no estamos en situaciones de emergencia. No, ahora estamos en situación crónica, cronificándonos a la gente en estas situaciones carenciales. Y tenemos que responder no con limosnas, sino con rentas garantizadas al nivel que se pueda. Yo creo que esa es la gran apuesta de los servicios sociales y desvincular ese tipo de ayudas, desvincularla de nuestra gestión del trabajo social y dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar. Y hablando de la motivación, otro de los grandes cambios del modelo de sociedad, la precariedad, es uno de los grandes cambios. Y la precariedad es inseguridad y la inseguridad es miedo. Cuando uno está inseguro tiene miedo. El miedo no es revolucionario, es conservador. La precariedad es conservadora. Es decir, la gente está desmotivada, la gente vive al día. ¿Por qué? Pues porque no tiene posibilidades del futuro. La precariedad te impide construir un proyecto vital, personal y transformaciones colectivas, porque el miedo también te impide dar cambios que parecen revolucionarios. Dice, a ver si vamos a volver a lo de antes y estamos peor. Entonces ahí tenemos también un grave problema de que nos va a costar mucho hacer propuestas de cambio, tanto a nivel personal, familiar, como a nivel colectivo. O sea que el tema de la precariedad también nos afecta. Y luego, si queréis, hablamos de las desigualdades y sus consecuencias para nuestro trabajo.
La mayoría de los informes, algunos de los de informes FOESA, lo que nos dicen es que se ha producido lo que ellos llaman un rejuvenecimiento de la pobreza, ¿no? Es verdad que la situación de crisis no ha afectado a todo el mundo por igual. A todos nos ha afectado en mayor o menor medida, directa o indirectamente, pero no a todos por igual. Que la pobreza severa es mayor, los pobres son más pobres, y que dentro de los colectivos o perfiles que se pudieran subrayar, pues están la gente joven, la juventud. Entonces sabemos que la tasa de desempleo ha sido mucho más alta, han tenido que salir, con lo cual su situación de pobreza como grupo de edad o grupos de edad, porque el espectro de juventud es mucho más amplio, es mayor. Ha afectado también mucho más a familias con menores a cargo, sobre todo en unidades familiares encabezadas por un solo adulto, que normalmente son mujeres, y también a población inmigrante, sobre todo de fuera de la Comunidad Económica Europea, que antes estaban en una situación regular y han devenido en una situación de pobreza y además en una situación de exclusión absolutamente crónica, y perduran como en el subsuelo de toda esta situación. Con este pequeño mapa de perfiles, ¿pensáis que esto está generando nuevas necesidades sociales al trabajo social? ¿O estamos hablando de las mismas necesidades sociales, pero vistas con diferentes o desde diferentes dimensiones, o de nuevos perfiles, pero hay un continuismo, o simplemente se ha producido un recrudecimiento o endurecimiento de las condiciones que afectan a las personas en situación de necesidad social? ¿Hay o no nuevas necesidades sociales para el trabajo social? Bueno, te toca a ti ahora. Yo creo que sí. Pues y ahora empiezo yo. Yo creo que sí, pero no tanto por los perfiles, fíjate, porque lo de los perfiles es que, y ¿por qué no los de más de 55 años que se quedan sin trabajo? Es que se les acaba la vida. El horizonte vital, ya dices, es que cada año que pasa estoy peor, hay más competencia de gente joven, me devalúo más profesionalmente, me desanimo. O sea, es que hay que pasar un año en paro, 2, 3, 4. Yo cuando dicen las estadísticas que en España hay 1,5 millones de parados de larga duración y que 400.000 personas han dejado de buscar trabajo porque creen que no lo van a encontrar, digo, coño, di al revés, di que hay 1.100.000 que siguen buscando trabajo a pesar de llevar más de 2 años en paro, porque son héroes. Es decir, es que hay que tener mucho valor. Entonces, yo creo que nos afecta, hombre, por supuesto, hay colectivos que son mucho más vulnerables, los inmigrantes, pues claro, cómo no van a ser mucho más. Y si analizas los jóvenes, pues fíjate tú, los que tenemos hijos en la inmigración, menudo trago, o sea, es que tela para que luego encima te vengan chuleando y diciendo que la movilidad exterior, el espíritu aventurero, que lo dicen, es que tienen una cara. Pero cuidado, lo dicen para justificar que salen nuestros jóvenes fuera. No lo dicen para decir cuando los subsaharianos están intentando saltar la valla. No dicen espíritu aventurero y la movilidad. No lo dicen, es que tienen... De verdad que las situaciones de la inmigración, cuando es una inmigración económica, yo la he vivido, son angustiosas. Yo he pasado días malísimos y me imagino lo que estarán pasando muchas familias. Y eso que mi hijo tiene sus estudios y se desenvuelve, pero se pasa muy mal, de verdad. Entonces, yo creo que cualquier colectivo que analicemos vamos a encontrar las mujeres, bueno, pues ese intento de que vuelvan a las tareas tradicionales, incluido, cuando hablamos de la ley de la dependencia, que se cargasen y recortasen lo primero que hicieron en julio de 2012 en la seguridad social de las cuidadoras familiares, por ejemplo. Es decir, es todo un conjunto de cosas, no es solo la crisis, es una intención de volver. Fijaros que ahora estamos gobernados y dominados por ideologías que, por un lado, en lo social son extremadamente conservadoras y en lo económico extremadamente liberales. Curioso. Bueno, liberales para lo que quieren, ¿eh? Porque a la hora de dar una ayuda de 400 euros a uno hay que pensárselo mucho, darle un carnet para controlar las ayudas que le dan, ponerle 5 trabajadores sociales para que miren hasta qué compra en un ticket de comida, pero cuando hay que dar 4.000 millones de euros, iba a decir un nombre, me lo callo, porque pone una plataforma en mitad enfrente de Castellón y en vez de sacar gas natural lo que saca son terremotos, pues 4.000 millones, no pasa nada, hombre, eso no le dan un carnet para controlar cuánto dinero se dan a sus empresas, o cuando hay que recuperar las radiales de Madrid y nos cuestan 1.500 millones a todos, o bueno, ya lo de la banca ni os cuento, ¿no? Es decir, son liberales para lo que quieren, para otras cosas no hay liberalismo. Bien, pues os decía que más allá de los colectivos, yo sí que creo que hay 2 necesidades sociales que deberíamos de plantearnos seriamente desde el trabajo social y hacer autocrítica. Hoy, uno de los rasgos esenciales de la exclusión social
Y se nota poco, porque no molesta, no crea conflictividad, no hay que intervenir socialmente. Es el aislamiento. Gente que se queda aislada, al margen, como no molestan, y la soledad. Cuidado con la soledad. Más de 3 millones de personas en España, mayores de 18 años, viven solas porque no tienen más remedio, no porque quieran. Más de la mitad de la población dice que que alguna vez se ha sentido solo a lo largo del último año. Y 1 de cada 10 personas en España dice que con mucha frecuencia siente la soledad. Si la soledad se da en personas mayores y que viven solas, además, en personas mayores o personas con algún tipo de dificultad, además ya las situaciones son dramáticas y muchos de vosotros las conoceréis. Entonces, ¿cómo? Claro, en eso no viene nadie al despacho a decirnos, buenos días, trabajadora social, que vengo a decirle que me encuentro solo o sola. No vienen a decirnos eso. Entonces ahí tendremos que articular de alguna manera, porque aquí sí que hay, pero eso es una exclusión invisible. Y ante eso no hemos intervenido. Y claro, es que atender necesidades materiales es fácil. Bueno, fácil, si tenemos recursos, los gestionamos y tachan, ya está. Pero esto otro, ¿cómo lo atendemos? Ahí sí que es mucho más difícil y tendremos que inventar respuestas. Y la soledad solo se resuelve con acompañamiento. Y el acompañamiento solo lo puede dar la gente. Y nuestro recurso es la gente. Y tendremos que salir a crear recursos en la gente. Y entre esos recursos, por ejemplo, el voluntariado, y aprovecho para decir, como yo ya estoy fuera de esto, me da igual, y si alguien se molesta, lo siento, porque no lo digo para molestar, aunque sí para despertar de la siesta. Qué poco usamos el voluntariado en los servicios sociales. Ha habido momentos que en el Ayuntamiento de Zaragoza lo he usado exclusivamente yo, el voluntariado municipal. El voluntariado municipal, aparte de otros voluntariados que son encomiables y que también he tenido oportunidad de trabajar. ¿Por qué tenemos ese rechazo al voluntariado? El voluntariado bien encautado, bien gestionado, bien adecuadamente, con profesionalidad, es un recurso utilísimo y sin embargo parece que no sea un recurso, que eso sea cosa de las ONGs y no de los servicios sociales públicos o cosas así. O nos quitamos todo eso de la cabeza o empezamos a romper dogmas o no seremos capaces de dar. Somos una profesión de muchos dogmas. Luego hablamos de ello, si queréis. Sí, bueno, yo creo que, volviendo a la pregunta, ¿no? Sí. Que hay una parte de la nueva realidad o de la realidad que es nueva realidad, y creo que en este sentido el principal rasgo para mí es que se incorpora un elemento que es la pobreza, o sea, de futuro, la pobreza de futuro. Que nos roban el futuro. Es decir, la ausencia de un horizonte en torno al cual construir un proyecto vital. Ese es un factor que se intensifica con el modelo de crisis y que en cierto modo cambia la dinámica de pobreza que hemos venido viviendo, pues porque las expectativas son mucho peores, básicamente. Y es transversal, es decir, Gustavo ha estado citando determinadas situaciones de personas inmigrantes, de personas mayores, de jóvenes que tienen, y al final, ¿qué es? La falta de un espacio en torno al que construir un proyecto de futuro, ¿no? A mí me parece que en lo que ha planteado antes Gustavo, creo que es ahora mismo la piedra angular para poder empezar a construir un nuevo modelo de políticas sociales en este país es la renta básica, y sin un sistema potente de renta básica, en el contexto socioeconómico que tenemos que pensar en si nos cortamos la vena o nos la dejamos larga, pero no vamos a tener otras opciones. O sea, porque va a ser muy difícil salir de esta situación, que salgamos de la espiral, esa corriente que en torno a la cual pues el trabajo social y todo lo que se mueve en torno al trabajo social pues es un objeto en ese horizonte. A lo mejor tú sabes. Luego, te decía, yo sobre el tema del voluntariado, estamos cambiando los papeles, porque yo toda mi vida me he tirado defendiendo y escribiendo de voluntariado, ¿no? Tengo una posición crítica, y es que creo que el voluntariado debería ser el resultado de un sistema público que entiende la participación social e impulsa los espacios de participación social, y cree que los propios ciudadanos se pueden convertir en constructores de autonomía en su contexto. Si esa es la política de voluntariado, yo la comparto, pero creo que muchas veces los servicios sociales han visto el voluntariado como un recurso instrumental para mantener determinados modelos de intervención social. Creo que ahí estamos sacando los peces del río para que no se ahoguen. Y me parece que defiendo la cultura del voluntariado, pero si antes hacemos una reflexión sobre la cultura de la participación y de las relaciones en el territorio. Por supuesto, pero ese debate sobre el voluntariado hubiera sido un debate muy bonito también en estas jornadas, sin duda ninguna, y ahí queda el reto. Pero
Claro que hay que repensar el voluntariado muchísimo, pero a mí es que me pone de los nervios ver que hay mucha gente que considera solidaridad y considera una acción del voluntariado de hacer cosas que podíamos hacer o se podían hacer desde la administración, porque son cosas materiales, o que se pasan el día organizando roperos, o que se pasan el día recogiendo alimentos, o que no sé qué, y sin embargo, la verdadera solidaridad de un voluntario, de una voluntaria, de manera consistente y organizado y adecuadamente, hay funciones y labores de acompañamiento, de motivación, de creación de redes, porque yo creo que hay que también, como el trabajo social, actuar a nivel individual, familiar, grupal y comunitario. Y en todos esos niveles hace falta este tipo de apoyos. Y hay cosas que solo se puede hacer desde la sociedad. No las podemos hacer con recursos materiales al uso. Así que yo creo que hay un debate potente. No, te quería preguntar una cosa, porque tú que vienes de Andalucía, hay ayuntamientos, además lo siento decir, algunos del cambio, que están apostando mucho por dar ayudas diversas y que están bloqueando las puertas de los servicios sociales con auténticas colas por las mañanas, pero que debe ser algo ya escandaloso, ¿no? Me están contando barbaridades. ¿Es así o no es así? Sí, eso sí. No es objeto de este debate. No, yo lo digo. Bueno, tú lo sabes. Es una política social. Yo sé por qué me lo está diciendo, además. ¿Sabes lo que te estoy diciendo, verdad? Claro. Y además, es que nosotros hemos metido mucha caña, es que luego nos llevamos las tortas a algunos. Además, que parecemos el saco. Las reformas legislativas que se han hecho en Andalucía, no vamos a ponernos a hablar del caso andaluz, pero aparte de una ley de 149 artículos y que hacía 30 años que no se hacía una ley y nos hemos quitado todas las ganas ahora, ¿no? De golpe. Lo que se han hecho son 2 decretos que son decretos básicamente de ayuda diferenciada, ayuda económica, alimentaria, etcétera. Y eso está condicionando totalmente los modelos de intervención. Totalmente en contra de eso, te estoy de acuerdo con lo que dices. Ya lo sé. Bueno, pues sí, seguimos. Empezamos. Pero mi mensaje era esto. O acabamos con las ayudas parceladas, o los servicios sociales seguimos siendo limosneros. Y los trabajadores sociales, los servicios sociales y los no sociales, no sociales, la educación, la sanidad, todos los ámbitos, y los trabajadores sociales, los profesionales, administradores de ayudas. Y o abandonamos eso, o de verdad ya podéis tener la mejor voluntad en las instituciones, los que tenéis responsabilidades institucionales, y la mejor voluntad como profesionales, los que estáis en la base o en la atención directa. Que no salimos de esa, de verdad. No salimos. Yo quería decir, bueno, como van saliendo 2 cuestiones, ¿no? Una, el tema de las rentas, y el otro, si algún día tenemos un sistema de renta que protege, tenemos que poner a hacer trabajo social, la vamos a pasar muy mal, porque vamos a decir, algunos van a decir, se nos ha olvidado, ¿no? Vamos a entrar en ese... Pero para mí hay un elemento, ¿no? Un segundo elemento, y es que cómo hacer vehicular la intervención social hacia espacios de autonomía. Es decir, yo... Antes de llegar a la academia yo he estado trabajando y compartiendo además trabajo con algunos compañeros, entre ellos con Javier Escartín, durante mucho tiempo, ¿no? Y siempre decíamos, ¿dónde buscamos una pregunta que nos ayude a pensar juntos, ¿no? En los distintos programas que hacíamos. Y la pregunta al final era, todo lo que no haga más autónoma a la gente con la que trabajamos no es trabajo social. Desde una posición, o sea, como elemento transversal, ¿no? Y me parece que esa es otra clave que tenemos que ver cómo recuperamos muchas veces desde los equipos, ¿no? Sabiendo que hay veces que es muy difícil, ¿no? O sea, esto que en Andalucía ahora mismo es imposible porque los servicios de ustedes están desbordados por demandas puntuales, ¿no? No, es que gestionar es fácil y es seguro. Tú lo gestionas bien y lo que hay se lo das. Si no hay más, no es culpa tuya. Pero la intervención social que tú dices es una inseguridad tremenda. Y entonces, claro, lo que dices, yo lo he vivido hace años, que tuve unos años que estuve de consultor de organizaciones en una ciudad, me dieron todos los medios para reconvertir un centro que ellos consideraban que era el idóneo por la actitud de los profesionales, su capacidad, sus medios, para quitar toda la carga burocrática que pudiéramos, porque era su queja, de administrar, de gestionar, para que se pudieran dedicar a hacer intervención social en el sentido pleno, es decir, a hacer el modelo que todo el mundo dijese así tiene que ser, ¿no? Y me dejaron ese centro y estuve trabajando con ellos un año y conseguimos, con el apoyo del ayuntamiento, prácticamente reducir casi toda la carga burocrática, algunas cosas suprimiéndolas, otras gestionándolas de otra manera. Bueno, no veiste, o sea, la angustia de esa plantilla cuando ya no tenían que gestionar casi nada. Y lo que tenían es que intervenir. Tanta angustia que en pocas semanas prácticamente recuperaron toda la gestión que se había dejado de hacer. Sí. O sea que cuidado, que a veces es cierto que las administraciones nos cargan de todo esto. Pero el día, si lo llegamos a ver, ese día habrá que hacer no un congreso sino un baile para celebrarlo, una fiesta. El pues día que lleguemos a ver eso, que habrá que pelear por verlo, cuidado los profesionales si estamos entrenados o ya nos hemos desentrenado para hacer este otro tipo de intervención. Salir de los despachos, olvidarte de tanto papel, alguno habrá que hacer evidentemente, y estar con la gente y donde está la gente, y cuidado, y a las horas que está la gente. Efectivamente. Bueno. A las horas que está la gente. Haciendo amigos.
Entramos, si os parece, en el tercer bloque, en el tercer punto, que es el tema de política social, que de alguna manera ya ha ido saliendo en vuestras intervenciones. Por ubicarnos un poco, ¿no?, o a modo de reflexión introductoria. Nuestro modelo de política social está definido como aquel modelo perteneciente a los denominados países del arco mediterráneo, ¿no?, con un déficit en lo que serían políticas de género, políticas de cuidado, con mucho peso, con mucha responsabilidad en el contexto familiar, un modelo familista, que yo hablaría más bien que familista, porque dentro de la familia en quien recae todo eso es en la mujer, ¿no?, ese déficit de género. Este modelo parece que empezó a variar, o hubo un intento de que variase con la Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el 6 o el 7, en el 2007, y que en el 2006 con la Ley de Dependencia. Ambas leyes no han podido desarrollarse ni implementarse de manera adecuada, más allá de la cuestión de financiación no poco importante, sino que, bueno, pues básicamente como consecuencia de la crisis, el mandato o el imperativo europeo es que hay que recortar en gasto social, hay que reducir déficit, y todo lo que ha sido todo el desarrollo de políticas, o este intento de avanzar por mejorar ese déficit de la política española, se queda frenado. Y no solamente se queda frenado, sino que todos recordaremos el 2012 como un año fatídico a la hora de recortar derechos o acceso a determinadas prestaciones, como puedan ser la universal del sistema sanitario, que todavía hoy no hemos recuperado. Antes nombraba también Gustavo el tema de las cuidadoras, etcétera. Hemos perdido diferentes servicios y derechos. Es curioso porque Europa, a la vez que van lanzando estos mensajes, ¿no?, de reducción del déficit y de contención del gasto social, va sacando recomendaciones de tipo social en las que insta a una inclusión activa. No sé si conocéis esta recomendación, en la que insta a los diferentes Estados miembros a generar mercados laborales muy inclusivos, una renta digna para todas las personas, digna, y unos servicios sociales y sanitarios y educativos de calidad. Ahí es nada. Es decir, una contradicción con los dos mensajes. Nuestro gobierno, en ese momento, lo que decide es optar por dar respuesta a ese primer mensaje con todos los recortes, y a partir de que parece que ha habido un cierto crecimiento económico, lo que se empieza a poner en marcha es una gran inversión en el fondo de reparto de alimentos, detrayéndolos o no invirtiéndolos, por ejemplo, en el plan concertado de prestaciones básicas, y algún detalle como el fondo de pobreza infantil que están gestionando las comunidades autónomas, que ha venido a ser más bien un alivio para sus propios presupuestos, porque no se sabe muy bien qué efecto ni qué eficacia está teniendo eso. Por los datos, más bien poca. En estos momentos parece que la cosa está removiéndose de otra manera y estamos oyendo cuestiones dentro de la política social como la PNL de los sindicatos respecto de la renta garantizada, que no renta básica, el Pacto de Estado contra la violencia de género, con un montón de medidas que ayer se presentaba, el tema de menores, con la modificación en el 2010 de todas las medidas, el sistema de protección, pero sin ninguna financiación. ¿Cómo estáis viendo todo esto? Quiero decir, ¿hacia dónde parece que vamos? Por otro lado, el tema de la tarjeta social, que llaman la tarjeta social. ¿Cómo le quieres la gana? ¿Hay alguna política social que parece que está definida en todo esto? ¿Qué hacen las comunidades autónomas que supuestamente tienen las competencias en servicios sociales, política social? Tan marcadas están por el presupuesto las directrices políticas. Sí. ¿Cómo está todo esto? Sí, bueno, primero, lo de las recomendaciones de la Unión Europea
más vale que recomienden a los bancos y que las directrices no las den a los temas sociales, porque cada vez que se acuerda un recorte lo aplican de inmediato. Lo otro recomiendan, pues vale, pues yo también recomiendo que cenemos todos bien y que pasemos buena noche. ¿Y qué? Pues esas son las recomendaciones. Estoy ya, de verdad, hartito. Luego que estamos euroescépticos. ¿Cómo no vamos a estar euroescépticos? Eurocabreados. O sea, es que ese tema duele. Pero bueno, ya que han mencionado el frenazo en las políticas... Por cierto, hablando de desigualdades, Germán tiene puesto agua y a mí no me habéis puesto. O sea que... Has dicho que no querías, ¿eh? Claro, ponerme cerveza. ¿Eso? Jorge Sánchez, que estás cerca, sal y tráeme una, anda. No me digas que dice Bueno, que no le he puesto agua. os decía, ¿sabéis el importe del recuerdo. frenazo? El importe del frenazo del año 2009 al 2015... ha sido de 26.000 millones de euros en el conjunto de comunidades autónomas, en sanidad, educación y servicios sociales. Si alguien lo quiere ver, pero no es cerveza, si alguien lo quiere ver, hoy está en 5 días el informe que hicimos la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con datos oficiales de Hacienda de gasto público en España. 26.000 millones de euros es el recorte en políticas sociales. El incremento del coste de la deuda ya sabéis que fue gracias a lo de la banca, que hemos tenido que pagar entre todos el desmán. 23.000 millones, es decir, lo que hemos pagado a la banca, por culpa de la banca, digamos, es lo que nos ha costado el recorte, lo han recortado de políticas sociales. Ese es el dato, digo, hoy en 5 días lo tenéis ese informe. Por cierto, las 3 comunidades que más han recortado en gasto social, la primera de 2009 a 2015, la primera se llama Castilla-La Mancha. La segunda no sé si habéis oído hablar de ella, se llama Cataluña. La segunda que más ha recortado, por eso sorprende que determinados grupos progresistas y de izquierdas hayan estado estos años de 2009 al 2015 priorizando otros temas. Yo estoy totalmente de acuerdo en el derecho a que la gente opine, por supuestísimo, faltaría más. Pero eso no legitima que puedas hacer cualquier desmán. Han sido los segundos que más han recortado. Y la tercera comunidad que más ha recortado, a ver quién lo acierta, Aragón. Las 3 comunidades con diferencia, las 2 primeras en torno al 26%. Aragón solamente un 20 y algo, un 23, una cosa así. Tela marinera, hacían más con menos, hacían menos. Sí. Bueno, pues ese es el recorte que ha habido. Ahora bien, en políticas, siendo importante todo esto que dices, yo es que creo que no puede haber una política social potente sin una política fiscal potente. Y mientras sigamos con el mantra neoliberal de que el dinero está mejor en el bolsillo de los contribuyentes, claro, es que pagamos muchos impuestos. Pues claro, algunos sí, pero otros muy poquitos. Entonces parece que haya que rebajar los impuestos sea importante para... Pues no, rebajar los impuestos para algunos sí, es muy importante y deberían rebajarse. No se distribuye igual la carga fiscal, pero para otros es una vergüenza. O sea, que gente que gana cientos de millones de euros esté pagando un porcentaje menor que cualquiera de nosotros, que tenemos un sueldo. Hombre, es que eso es vergonzoso. Entonces, claro, si recaudamos menos, pero bastantes puntos, 4 o 5 puntos menos que en la media de la OCDE y de la Unión Europea más, pues si recaudamos menos, lógicamente hay menos dinero para gastar. Así de claro. Y ya podemos pintarlo como nos dé la gana. Entonces, ¿la política fiscal o se cambia o no hay política social? Habrá recomendaciones, que sí, para acá, para allá, vale, me alegro mucho, pero no políticas efectivas. Y otra cosa más. ¿O hay una reforma profunda en la política laboral? ¿O seguiremos siendo un limosnero para los pobres que deja la política laboral? Es decir, la precariedad... Bueno, exactamente no os voy a complicar. Si tenéis dudas de qué decidir en política laboral, cómo debería hacerse una reforma en profundidad, cogeros cualquier informe del FMI y exactamente lo contrario. Totalmente. Y ahí lo haré. Es decir, exactamente lo contrario. Engancho con... No hay dudas. Venga. El tema. Bueno, por un lado... Yo muchas veces tengo la sensación de que esta debilidad de las políticas sociales en el conjunto del escenario político sí que es característico de nuestro modelo mediterráneo. O sea, porque no viene de ahora. Es decir, No. Nosotros, por ejemplo, hemos estado en Andalucía haciendo un análisis ahora de la normativa de inclusión desde el año 88, cuando se elabora la primera ley de servicios sociales, hasta ahora, y nuestra conclusión primera es que las normas con gobierno socialdemócrata en todo ese tiempo, unas exposiciones de motivos impresionantes, se elabora el primer plan de servicios sociales, no se evalúa, se elabora el primer plan de inclusión, no se evalúa y no tiene continuidad. Entonces, el dinamismo político, cuando hemos estado haciendo un análisis de la dinámica de gasto público de la Comunidad de Andalucía, el proceso es exactamente el mismo. Es decir, el dinero que se destina a políticas sociales es fácil cambiarlo a otro sitio. No solo es un problema con los bancos ahora mismo, es un problema de cultura política, de que el dinero de políticas sociales se puede tocar.
y estoy hablando de gobiernos socialdemócratas, se puede tocar. Entonces, ese tema creo que tiene mucho que ver con una sociedad que es poco sensible y que tiene pocos resortes de capital colectivo para que ese dinero no se toque. No solo es un problema de poderes públicos, es un problema de sociedad civil en este sentido, ¿no? Porque esto viene pasando en los últimos 30 años. Ahora nos ha ocurrido de manera mucho más intensa, ¿no? Y luego hay otra cuestión que tiene que ver con la propuesta de política de rentas que se está debatiendo y que se está debatiendo por algunos sindicatos. Ayer estábamos en Pamplona hablando de este tema y yo lo discutía con algunos compañeros y amigos de Pamplona, ¿no? Con Begoña. Porque el conjunto de medidas que estaban planteando, yo decía, yo no veo ninguna diferencia entre estas medidas y el discurso de la flexiseguridad que se está planteando en Austria, por ejemplo. Porque lo que se está planteando es como el mercado de trabajo es muy precario, vamos a generar determinadas políticas de renta en que compensen cuando la gente tiene un salario bajo o cuando sale temporalmente. Bueno, es que lo primero es que los salarios no sean precarios, porque si no, al final estamos planteando que el propio juego de inclusión es un juego que lo que está facilitando es la propia dinámica, que sigue funcionando el engranaje. Y creo que hay veces que nosotros nos hacemos trampa a nosotros mismos sobre esto. Bueno, hay un debate muy interesante hablando de rentas básicas y ojalá en Aragón se llevase a cabo en las Cortes porque está el debate y en España, en el Parlamento español, debería de haberse hecho. En vez de hablar de otros temas, algunos mucho menos importantes, ese deberían de estarse abordando ya. Y hay alternativas muy diferentes desde las de Ciudadanos, de vincularlo al impuesto de la renta, hasta las de los sindicatos, hasta las del Partido Socialista. Hay distintas opciones. Pero también lo que dices puede ser cierto, es decir, de alguna manera estas rentas garantizadas pueden estar supliendo, complementando los salarios bajos, pero la experiencia sabes además muy bien, por ejemplo en el País Vasco, que van muy adelantados en cobertura y en cuantías en esta materia, eso no ha hecho bajar los salarios, al revés, lo que hace es casi subirlos, es decir, yo no trabajo por esa miseria. Tiene su cara y su cruz y habría que pensarlo mucho más, pero en todo caso es uno de los debates de los que valdría la pena. Otro, ya ha salido antes, hemos mencionado algunos, este sería otro de los debates del cambio en las políticas sociales que sería interesante. Y voy a plantear otra cuestión, no sé, que esto lo digo con cariño, de verdad, que nadie se moleste. Planteabas lo de las políticas de género y tienes razón, que pocas cosas contribuyen tanto a la igualdad como el que se desarrolle un buen sistema de protección social, que evite que se tengan que resolver en el entorno familiar muchos de los cuidados o muchas de las atenciones. O sea, imaginaros por qué sería de las mujeres si todavía no hubiese un sistema educativo que atendiera a los niños y niñas en la escuela, si no hubiera un buen sistema sanitario, que todos tuviésemos una cobertura universal, muchas de vosotras no estaríais aquí sin duda ninguna. Bueno, pues lo mismo pasa con las políticas de servicios sociales, en este caso con la atención a la dependencia. Eso parece obvio. Y, sin embargo, ¿por qué ha habido tan poco apoyo desde el movimiento feminista contra los recortes de la ley de la dependencia? Nos hemos encontrado muy solos algunos y seguimos encontrándonos muy solos peleando por este tema. Y echamos en falta eso, por ejemplo, apoyos del movimiento feminista, como si no fuera con ello. Y va mucho, entiendo yo. Bueno, es un tema controvertido para el movimiento feminista o para el feminismo, quiero decir. Pues controversias, como a las personas en situación de dependencia haya que seguir atendiéndolos en casa, digan lo que digan los colectivos feministas, a quien le va a tocar cargar con esa situación, ya veremos. Sobre todo por el tema de la prestación de apoyo al cuidador, que no es apoyo al cuidador, sino apoyo a la cuidadora, que normalmente es la hija. No, pero no hablamos de eso. Pues me da igual que no, vamos a plantearlo a nivel de servicios. Pero es decir, vale, lo anoto para un debate más profundo. Las medidas pueden ser muchas. Yo no estoy hablando de apoyo al cuidador o la cuidadora, que será una de las medidas. Estoy hablando también de desarrollar políticas de servicios. Claro que o sea, sí. Lo que sea, pero que el cuidado de las personas en situación de dependencia no se deje al albur de las propias familias. Es decir, que sean las familias que cuiden. Por cierto, se nos han pasado cosas tan graves en estos últimos años como que en una comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, tiene una ley que obliga y hace responsables a las familias de la atención y dice que los servicios sociales son subsidiarios. Ojo, porque hay una guerra desde el colegio de allí de Castilla-La Mancha, me consta que está en ello, pero mucho más teníamos que haber dicho, es que eso son patadas en la cara que nos dan. A veces nos dan cada patada, mira, en tu tierra. Hace años, no con los actuales gobiernos que hay, pero hace años en una capital de provincia importante, un congreso, no había tanta gente como aquí, pero la mitad por lo menos sí que había. Y estuvimos hablando de cosas de estas y era cuando empezaba la crisis, que los trabajadores sociales no tenemos que estar para controlar a los pobres y cosas de esas. Además estuvo Begoña, hizo una intervención, me encantó. Bueno, hablamos de esto y en la clausura vino la autoridad competente.
y dijo algo así como que, bueno, ahora que estáis aquí tantos trabajadores sociales en un momento tan duro para tantas personas y familias con recursos tan escasos, tenéis una gran labor que hacer. Y es controlar muy bien el dinero que se da a los pobres, porque si no tal... Coño, y van y le aplauden. Toda la sala aplaudiendo, menos 4 o 5. Yo decía, el de al lado decía, hombre, por educación. Digo, por educación no la mando a la mierda. Perdonad la expresión. Hombre, es que no es educación, es que no podemos consentir ese tipo de cosas. Es que el problema es si no reaccionamos con fiereza ante determinados agravios que hacen a la gente pobre. Y si perdemos la dignidad, ya no la nuestra, sino la dignidad para los que trabajamos, es que hay que parar los pies. ¿Entendéis? Entonces, en este tema, volviendo al tema del feminismo, se puede discutir si el apoyo al cuidador o a la cuidadora refuerza o al revés, es bueno, es malo. Vale, pero algún tipo de política que haga que tengas ayudas en tu casa o en otros servicios, pero que las tengas. ¿Tienes algo que añadir, Germán? No tienes calladico. Daría para no más, quieres hacer aquí en daría el para más, pero mi tren será a las Aquí me 6. estoy poniendo yo como todo siempre. Bueno, pues vamos para el último ya. El último toro. Venga, sí. Bueno, este es muy sencillo. ¿Cuáles serían, en vuestra opinión, los principales retos que se nos plantea para el trabajo social? Para el trabajo social como disciplina y como profesión. Empieza tú, venga, que a mí me da la risa. Bueno, para este tema es el único que traigo apuntes. La verdad, son tantas cosas que ¿sí? se me van a olvidar. Bueno, yo creo que han salido un par de cosas aquí importantes, ¿no? Si no hay un escenario que nos permita desarrollar una práctica profesional distinta, es muy difícil que podamos llevarla a cabo, ¿no? Por lo tanto, creo que el primer reto es intentar generar alianzas para posibilitar ese escenario. Y bueno, esto no es porque esté Gustavo aquí, ¿no? Bueno, sí será porque porque la última vez que estuvimos juntos dije lo mismo, también dije la pelota. Pero creo que, por ejemplo, es muy importante desarrollar redes que tengan una cierta capacidad de comunicación con la sociedad ahora mismo, de los planteamientos y de las ideas y las reflexiones que hacemos, ¿no? Pienso que en la relación con la sociedad nos jugamos una buena parte del futuro de lo que puede aportar la disciplina a mejorar la sociedad, ¿no? Y creo que esa cuestión es muy importante, ¿no? Luego, como sabéis, como yo soy cada cabra tiramos para un monte, ¿no? Mi trayectoria viene del ámbito de la intervención comunitaria y de las cuestiones relacionales, ¿no? Y a mí me parece que si no nos planteamos en serio la función relacional del trabajo social, es muy difícil que le demos sentido al trabajo social. Y esto no significa, digo porque es otro debate que está abierto, en que el objeto del trabajo social esté en la interacción social. Para mí, el objeto, la interacción social es un medio para el trabajo social, pero no puede ser el objeto del trabajo social. Es una reflexión personal. Creo que el trabajo social, el sentido que tiene el trabajo social es provocar procesos de autonomía y de transformación de la realidad, contribuir a ellos, no provocarlo, contribuir a ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es importante que intentemos incorporar ese tipo de elementos a la cotidianidad, ¿no? Y traía varios ejemplos, ¿no? Me voy a repetir en algunos, y alguno estuvo en Fuenlabrada, en el Congreso porque yo hablaba de cómo, por ejemplo, un grupo de trabajadores sociales de un centro de servicios sociales de Sevilla, que están trabajando en el servicio de ayuda a domicilio, empiezan a plantearse que el servicio de ayuda a domicilio empiezan a preguntarle a la gente del barrio qué entienden que es ayuda a domicilio, ¿vale? Entonces la gente del barrio le dice, pues ayuda a domicilio es lo que hacen los servicios sociales del ayuntamiento, pero para nosotros también es, por ejemplo, lo que hacen las hermanitas de los pobres, que a una mujer que le había dado una trombosis, había entrado en el hospital, ha salido del hospital, le han pagado una adaptación de la vivienda rápidamente, había que generar recursos. Y también ayuda a domicilio es lo que hace un grupo de mujeres que están en la asociación de vecinos, y con alimentos del banco de alimentos, los asociación de vecinos cocinan como para llevarlo a casa de un grupo en un barrio de población envejecida, 4 bloques sin ascensor, ¿no? Y ayuda a domicilio es lo que hace la gente de la ONCE y la gente de Cáritas entonces se empiezan a plantear cómo modificar su intervención en ayuda a domicilio incorporando a todos los actores que tienen alguna capacidad de generar input en un proceso de ayuda a domicilio. Entonces, me parece que muchas veces eso
al final no les ha llevado mucho más tiempo, pero sí les ha servido para revisar su enfoque de trabajo en el territorio, ¿no? Cuando hablaba de incorporar la autonomía como criterio que nos ayude a renovar o a revisar la acción, me parece que ese es un ámbito fundamental, ¿no? Otro aspecto, voy a decir solo 3, ¿vale? Para mí es ir pensando con otro tipo de lógicas, ¿no? Con lógicas más parecidas a las que se utilizan en el planeamiento urbanístico, ¿no? Es decir, los urbanistas, cuando piensan un espacio, idean cómo puede ser ese espacio o cómo va a ser dentro de 10 años y deciden el uso de determinados elementos, ¿no? De zonas de servicios. Bien, nosotros también creo que tenemos que pensar en clave de cómo generar escenarios inclusivos, sobre todo en los barrios. Hablaba antes con las compañeras que han presentado la iniciativa de intervención comunitaria, en barrios y en territorios donde no hay escenarios para producir relaciones inclusivas, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, hay algunas entidades que han hecho en el ámbito del trabajo con personas sin hogar, ¿no? Que han empezado a cambiar el esquema, es decir, no solo podemos gestionar un centro, tenemos que gestionar un centro de personas sin hogar, sino que tenemos que, si nos están pidiendo otro tipo de relaciones, y provocamos el que haya un equipo de fútbol, el que haya un grupo de teatro, el que estamos generando otro tipo de relacionalidades entre la gente. Me parece que eso es pensar en cómo vamos provocando espacios de planificación en los que incluso podamos acompañar el que surjan procesos e iniciativas que no existen, pero que vemos que se pueden posibilitar y generar en el territorio, ¿no? Es recuperando lo que Nati de la Red escribía el otro día, muchas veces utilizando dinámica de trabajo social sencillo, ¿no? Ella habla de cómo empezaba a trabajar en los pueblos de Castilla y cómo hacían cosas muy sencillas, aprovechando muchas de lo que la gente quería hacer. Y eso tenía un valor porque generaba dinamismo en torno a la gente. Y creo que el tercer ámbito, más insisto, muy vinculado está en cómo nos incardinamos en otros espacios de política pública. Desde lo macro, creo que Gustavo lo ha planteado. Creo que nuestra posición en el ámbito de las políticas está bien, que esté Joaquín, que ha estado esta mañana aquí, María José, que es trabajadora social y la consejera de Bienestar Social de Andalucía. Lo magnífico sería que algún día un trabajador social fuera consejero de obras públicas o de economía. Ahí es cuando estaríamos hablando. ¿Por qué? Porque me parece que en esos espacios es donde es interesante el trabajo social. En Sevilla hay un barrio donde nunca había unos niveles de exclusión muy elevados. Ahora ya se ha gentrificado y se ha expulsado a la población, pero esto ocurre ya en el siglo XXI, que es una zona de Triana. ¿Por qué no se expulsa? ¿Por qué en ese barrio que había población humilde no es un barrio excluido? Porque cuando se elabora el diseño urbanístico se piensa para que en el barrio viva gente de clase media, gente de clase media baja y gente con pocos recursos, compartiendo el mismo espacio, ¿no? Y por contar una anécdota, yo vivía en este barrio, he vivido allí, Carmina Ordóñez, que vivía en este barrio, la mujer que limpiaba su casa vivía en el mismo barrio, 2 calles más allá, y por la mañana tomaban el café juntos. Ese tipo de espacios son espacios que tienen una potencialidad inclusiva natural y que tiene que ver con otra lógica a la hora de planificar, por ejemplo, el espacio en el que vivimos, las ciudades, y que tiene que ver con el criterio de sostenibilidad, no solo en el sentido medioambiental o económico, sino también de sostenibilidad social. Sí, uno de los elementos de sostenibilidad social muy claros es el de la diversidad. La diversidad favorece la convivencia y si lo haces de un solo uso o de un solo tipo de población, pues la dificulta. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dices en muchas de las cosas. Por ejemplo, en esto de que, a ver si algún día ves trabajadores sociales, de consejeros de otras cosas, aquí tenemos alguno, que no es de servicios sociales. Pero diseño un pegou ya. Yo tengo un amigo, y no voy a decir el nombre, alguno lo conocéis, que salió de concejal en su pueblo y cogió agricultura, ganadería y pesca. Digo, si no tenía algún río de nada en su pueblo, digo, pero tú que has cogido esa consejería, ¿estás tonto o qué? Y luego lo entendí y dijo, ya verás. Y es que es un pueblo de jamones. Con lo cual llevaba jamones. Digo, vale, muy bien hecho. Yo también lo hubiera cogido. Es real, y además bien que nos ha ido. Pero y luego una de las cosas que comentaba, sobre todo al principio, lo de la comunicación. Si la esencia del trabajo social tenía que ser la comunicación, porque es lo nuestro. Y sin embargo, en los planes de estudios que poco se da de comunicación. Es curioso, ¿eh? O sea, desde la comunicación de hablar en público hasta la comunicación de saber usar los medios de comunicación, que es para relacionarte con la sociedad, todo eso no se da apenas, ¿eh? O yo no sé si se da demasiado, ¿no? Yo, de momento, me he hecho tertuliano en la radio, eso ya tiene su punto, ¿eh? Porque opino de lo que me echen, del lobo en Monegros o de la huelga del tranvía, de lo que me echen. De lo que sea, ¿eh? Eso también hay que echarle su cierto amor. Bueno, has mencionado esos temas.
Yo voy a deciros, como no me da tiempo de desarrollar, y aquí sí que voy a tirar de apunte, esto es como en plan digital, o sea, elija opción. No sé si tenemos ahora un espacio para que la gente opine. Yo os digo los temas en los que creo que el trabajo social, algunos de los que debería, y vosotros elegir opción y entramos en bronca en el que queráis, o sea, que para eso es la tarde. Bueno, uno ya lo hemos mencionado, necesidad de abrirnos a nuevos saberes. En una sociedad compleja, o estamos abiertos a otros saberes, desde la estadística hasta el urbanismo, hasta la política, hasta las ciencias, pues es que vamos a estar en nuestra campana metidos y empobrecidos. Eso empobrece mucho, de verdad. En segundo lugar, la actitud científica. La actitud científica. Decía Ortega y Gasset que ciencia es todo aquello sobre lo que se puede discutir. Bueno, pues en nuestro ámbito profesional hay temas en los que más vale no hablar porque te montan un pollo. Son dogmas, no se puede discutir. Tenemos excesivos dogmas en nuestra profesión. Se podrá discrepar, ¿vale? Discrepamos. Pero es que hay temas que los dices y parece que estuviésemos en una religión y que estuviese cuestionando un dogma sagrado. Cuidado con eso, ¿eh? Venimos de un ambiente dogmático, no lo sé, a lo mejor es porque de nuestros orígenes, no lo sé, pero hay excesivos dogmas. Mira, cuando estuvo Kirchnerman hace años por España, a algunos lo sonará de haber estudiado, pues tuve la suerte de conocerle. Y a la vuelta, cuando volvió a su país, escribió una carta que la he perdido y lo siento. Y decía esto, que le llamaba la atención el conservadurismo hace años, de los trabajadores y las trabajadoras sociales, que cuidó con sacar una idea nueva, que se te lanzaban al cuello y a la yugular. Y a mí me tocó vivirlo, ¿eh? Puedo estar equivocado, pero bueno, discútemelo, pero no me insultes, ni me ataques, ni me digas, ni me pongas. Hay demasiado dogma en la profesión y eso no es actitud científica. Innovar. Por lo mismo, tenemos mucha dificultad de innovación. Las innovaciones cuestan muchísimo. O sea, cuesta menos crear un sistema. A mí que me tocó crear los servicios sociales de base, el plan concertado, cuando hicimos el nuevo albergue. Todo eso cuesta, pero cuesta menos que cambiar eso cuando está en marcha. Se crean una serie de intereses que no sé por qué somos muy acomodaticios y cuesta mucho innovar. O somos capaces de innovar o en una sociedad cambiante y compleja no llegamos a ninguna parte los trabajadores y las trabajadoras sociales. Superar la burocracia, como de eso ya he hablado, no insisto más. Salir de los despachos. Es imprescindible pensar la de horas que estamos dentro del despacho. Algunas seguro que no y que estáis mucho tiempo fuera. Pero en líneas generales hay demasiadas horas en el despacho. Y ahí se hace trabajo social, claro. Pero trabajo social, sobre todo, se hace fuera, como lo decía antes, donde está la gente. Como ha estado Nati de la Red, en homenaje a ella, mayor presencia de la reflexión ética. Pensamos poco en clave ética. En los servicios del ayuntamiento intentamos hacer grupos, no sé si alguno lo recordaréis, de reflexión ética. Y yo disfruté mucho en aquellos grupos, pero no duraron demasiado. Tenemos muchas cosas que hacer, nos cuesta ir a una reunión, cómo vamos a dedicar una hora, aunque sea al mes, a hablar de esto, o sea, ese tema. Y el último tema... También he hablado algo, pero el último tema, el último reto que os planteo es el reto de la formación de los futuros trabajadores y trabajadoras sociales. También dicho sin ninguna acritud, pero creo que hay poco contacto entre lo que es la formación académica y lo que es la vida profesional. Y yo creo que debería haber mucho más enriquecimiento mutuo, porque, por un lado, en la formación tendríais mejores referencias para bien y para mal, ¿eh? Y por otro lado, desde la práctica, mira, yo en el albergue, lo sabéis las compañeras del albergue, lo que me hubiera gustado estos años, que desde la escuela hubieran propuesto alguna investigación, de las que muchas que se hacen, bueno, pues haz una, tenemos montañas de datos sistemáticamente recogidos. Bueno, haber hecho algún análisis de datos, alguna experiencia de intervención, algún análisis, haber analizado nuestras prácticas, hubiera sido interesantísimo y un campo bueno, pues no he tenido la suerte de disfrutar de nada de eso. Así que ahí tenemos, yo creo, otros retos también de vincular la formación de los futuros trabajadores y trabajadoras sociales con la práctica de los que ya estáis o estamos en ello. Así que de cualquiera de estos temas podemos polemizar un rato, o de otros, claro. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo en que esa es una clave total. Creo que el problema ahí que es un reto transversal, es decir, que no es un reto que esté en la academia y en la práctica, sino en cómo construimos una cultura del conocimiento que conecte la academia con la práctica. Vivimos cada uno en mundos muy distantes y además tenemos muy pocos espacios para generar para acortar esas distancias, ¿no? Además, en lo cotidiano, por ejemplo, los procesos formativos en los servicios sociales comunitarios en los últimos 10 o 15 años han cambiado radicalmente. En Andalucía, por ejemplo, cuando empezaron a funcionar los servicios sociales, la formación se hacía en el centro, había un espacio de evaluación. Ahora casi toda la formación se ha centralizado fuera, los técnicos salen a hacer formación fuera y cuando llegan van de la formación al puesto de trabajo. Pero ese espacio de comunicación de la experiencia que se generaba en los procesos
proceso formativo se ha perdido totalmente, ¿no? Creo que el cómo generamos una cultura de gestión del conocimiento en sentido auténtico del término en servicio social, en trabajo social es un reto de primerísimo orden. Bueno, me han pasado preguntas, pero no sé si queréis algunos de vosotros o las mismas personas que las han escrito poderlas hacer en voz alta, a micrófono, o preferís que las lea. ¿Quieres alguna pregunta? ¿Qué hora es? Me voy a ahogar. Nos vamos a ahogar con el cable. Y 20. Sí, yo también me lo Es que alguno de la mesa va a terminar ahogado con el cable este. Si veis que nos ponemos morados, acudir a socorrernos, por Dios. No se oye. Venga, preguntas con respuesta tipo test, ¿eh? Nos das 3 respuestas y elegimos. No, son muchas preguntas. Bien, yo quería antes de nada decir que soy brasileña. Soy trabajadora social, pero mi formación es en Brasil y mi experiencia profesional es toda de Brasil. Entonces, me alegra mucho estar aquí porque veo que tenemos problemas que son muy comunes. Pero yo quería volver a una cosa que cuando habéis empezado sobre el tema de la exclusión, ¿no? Y de cómo afrontamos eso en Brasil. Si pensamos en la realidad de Brasil, todos son, o sea, que la mayoría de las personas con las cuales trabajamos son excluidas o están en situación de pobreza. Entonces, ¿qué pasó? Yo trabajaba en el Ayuntamiento de Curitiba. Hemos llegado a un punto que hacíamos solo eso mismo, de prestaciones, de ayudas y tal. Entonces, nosotros hemos desarrollado ahí un método que llamábamos método colaborativo de participación. Y era esto justamente de crear en las comunidades un espacio de participación y de identificación también de capital social, ¿no? De personas que podrían contribuir con su conocimiento o con sus ideas o con sus prioridades al diseño de proyectos. Entonces, fue un trabajo muy arduo, fue un trabajo de toda una gestión, pero que implicaba de que exactamente eso, teníamos que hacer reuniones con las comunidades por las noches, fines de semana, y, en fin, no voy a entrar en el detalle. El detalle es... la pregunta esto valeu durante una gestión de un determinado partido político, porque el siguiente que vino ya no tenía más esa percepción del trabajo que deberíamos hacerlo. Vosotros aquí, ¿cómo veis esto de la interferencia que determinado gobierno impõe sobre nuestra práctica profesional, especialmente si estamos trabajando para un ayuntamiento que tiene, yo lo veo así en Brasil al menos, que acabam utilizando la propia pobreza como un medio de captación de votos y que no les interesa un trabajo social de largo plazo, de realmente de desarrollo, de creación de autonomía de la sociedad, de la comunidad, y que cuando acaba esta gestión, pues se aborta un trabajo también que ha sido desarrollado de una forma ardua y de una forma que tenía resultados positivos realmente con que no se acredita que es la misión de trabajo social, pero que se queda ahí, porque viene otra gestión y tiene otros intereses. Esa es mi pregunta. Si vosotros también tenéis esta dificultad aquí. Esa interferencia de lo político, ¿no? En lo técnico. Yo no sé si vamos hablando uno a uno o del final, porque... No, vamos a contestar a esta pregunta y yo creo que vamos a dar por zanjado. No es pregunta, es opinión. No, ella nos pregunta si en España, o por lo menos yo así he entendido, ¿no? Se produce una interferencia... No, interferente en el sentido de que no nos dejen hacer las cosas así directamente, no, pero según cómo se diseñan las políticas y tenemos que estar toda la jornada laboral atendiendo demandas porque se van creando nuevos recursos y parece muy progresista, como hay una necesidad, creo una ayuda, como hay, es lo que decía antes que está pasando en esas ciudades, como hay otra necesidad, creo otra ayuda. Y son gobiernos muy progresistas y entienden que en la sociedad hay problemas y van generando ayudas y las gestionamos los trabajadores, las trabajadoras sociales y entonces, claro, no tenemos tiempo para hacer otro tipo de intervención y llega un momento que nos acostumbramos a eso. Es decir, no es que haya una interferencia en el sentido de que nos lo prohíban.
Y es más, tampoco creo que los trabajadores y las trabajadoras sociales seamos los que tengamos que liderar un cambio social. El cambio social lo lidera la sociedad. Nosotros podemos tener una práctica profesional de eso, de generar relaciones, redes. Yo creo que quizás la identidad, no sé si con esto aprobaría cuando yo estudiaba en Hernando, dime si me aprobarías. Si digo que quizás el objeto del trabajo, yo fui un estudiante de desastre, pero bueno, que si el objeto del trabajo social no sería descubrir oportunidades y movilizarlas donde otros solo ven pobreza, quizás eso sería una definición que yo daría. Pero los políticos están para gobernar y gobiernan, y las políticas sociales no las definimos nosotros, las tienen que definir en un Estado democrático los políticos, claro, necesariamente. Sí, no tengo más que decir. Vale, soy tu portavoz. Bien, luego tú. Oye, sí, una cosilla, solo una cosa, no esperaba hablar, pero claro, hablar de rentas básicas, cuando unas llevamos 30 y muchos años con este tema y hemos tenido debates con algunas de vosotras sobre ello, alegra y mucho. Lo que pasa que llamar rentas básicas a las rentas mínimas no solo es un peligro, es un falseo. Entonces, tenemos que ser por lo menos más respetuosas a la hora de plantear los temas, y en esa línea dos cosas más. El problema no es el neoliberalismo, el problema es un modelo social fracasado que tiene nombre de mayúsculas, que se llama capitalismo. Generar la vida desde el postcapitalismo es una responsabilidad colectiva. Y otra tercera, la centralidad no puede estar en instituciones de un modelo de sociedad y mercado. Tiene que estar, cuando ha fracasado, en tal caso, fuera. Y ahí ya no valen los roles profesionales, ahí valen los roles de las personas. Y hay que quitar categorías y entrar en las relaciones humanas entre iguales, con intercambios de habilidades y saberes, y no desde el hecho diferencial de quienes supuestamente controláis y sabéis más. Poco que decir de lo que planteamos, ¿no? Pues yo entraría más a gusto en ese debate si tuviéramos tiempo. No, Por cierto, miro así porque dejar. es como si tuviésemos unos camiones por la noche que te vienen de frente, con las luces, Sí, nada. no se ve nada. No se ve nada. ¿Hay alguna pregunta más o alguna intervención más? Bueno, pues si os parece, Germán tiene cierta premura, nosotros también, porque tenemos que ir a los foros. Lo dejamos aquí. Uy, Ha es sido- un hecho inédito, hemos terminado la hora. Hombre, No, yo no, soy no. Germana. Hermana de Foix.